Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos oyentes, nuestras visitas. Bienvenidos a una reunión de predicación del Evangelio que se dará en dos partes. Para la primera, les invito a abrir las Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Es un diálogo del Señor Jesucristo con los judíos, quien dice así el Señor Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Bien, esta es una conversación, es un diálogo del Señor Jesucristo hablándole a los judíos, y son palabras fuertes, son palabras duras para ellos, para los oyentes judíos, porque ellos creían estar viviendo agradando a Dios y viendo a Dios. Pero el Señor Jesucristo les dice: nunca habéis oído su voz, nunca, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Cuántas cosas, y realmente eh, un impacto grande para los oyentes, porque a quien él envió, es decir, al Señor Jesucristo, el mismo, vosotros no creéis en él. Entonces, ¿cuántas cosas le está diciendo de las que no eran? Eh, y por último le dice, como hemos leído en el 42, no tenéis amor de Dios en vosotros. Entonces, son verdades que, a las cuales vino el Señor Jesucristo. Él es la verdad. Y vino a hablar la verdad al hombre por su bienestar. Lo hace por nuestro bienestar. Y para que no vivamos engañados, no vivamos en nuestra propia opinión, en una religiosidad. Entonces, hay un propósito de amor muy grande detrás de esto, pero los judíos eh, no lo recibieron así, pero sí sabían muy bien de lo que el Señor Jesucristo les estaba hablando, porque de cuando se refiere que les dice, ni habéis visto ese aspecto como ver a Dios, claro, porque había una bendición sacerdotal que recibieron los israelitas. Dios se la dio a Aarón, y Aarón tenía que transmitírsela a los hijos de Israel. Y esa se la encontramos en Número. Es una bendición de Jehová te bendiga y te guarde. Y lo importante es lo que dice ahí en Números 25, dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Entonces, la bendición suprema, la bendición que se le podía, máxima que podía anhelar, alcanzar una persona, un judío, era ver a Dios cara a cara algún día. Y eso. Entonces, pero también, por lo contrario, eh, en contraposición estaba que también había una maldición de Dios sobre el hombre, que la maldición era que Dios apartara el rostro de la persona,
Sí, porque Dios había dado, había dado mandamientos a su pueblo, a su pueblo. Y esos mandamientos había que obedecerlos, y era por su propio bienestar, para poder sostener una relación correcta entre Dios y su pueblo. El pueblo tenía que obedecer los mandamientos de Dios, pero esos mandamientos fueron todos desobedecidos. El pueblo de Dios se apartó de él, desobedeció, menospreció su ley, y cada uno andaba por su propio, por, por siendo su propio Dios, y cual ovejas descarriadas, como ovejas sin pastor. Así es que estaba la maldición, por lo tanto, puesta sobre ellos. Porque Pablo lo vuelve a repetir en su carta a los Gálatas, le dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, los que dependen de las obras de la ley. Y ellos dependían de las obras de la ley, porque la ley de Moisés decía, si hicieres esto, serás bendecido, pero si no hicieres, si no guardares todas las cosas que están en escrito en el libro de la ley para ponerlas por obra, vendrán sobre ti esas maldiciones. Y había maldiciones. Entonces estaba muy clarito lo que Dios demandaba de su pueblo para tener una relación correcta. Y esa relación no estaba así, se había perdido. Todos se habían desviado, todos se habían descarriado. Dios había apartado entonces su rostro de ellos, y sobre ellos estaba la maldición. Y por eso ellos, pero en vez de reaccionar humildemente, con un corazón contrito y humillado, quebrantado, reconociendo lo que Dios dice, lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo, ellos se hicieron más rebeldes, más contumaces, más soberbios, y no imitando, por ejemplo, lo que hizo el profeta Daniel, que se dio cuenta también que el pueblo judío, el pueblo de Dios, se había desviado, había desobedecido los mandamientos, había pecado, había hecho iniquidad. Allí en el profeta Daniel, en el capítulo 9, versículo 6, 11, dice, todo Israel traspasó tu ley. Daniel orando él a Dios, confesando sus pecados, confesando los pecados de su pueblo, incluyéndose él, dice, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Entonces, claro, estaba la maldición. Y eso, eh, cuando los judíos que escucharon al Señor Jesucristo allí, estaban realmente, en vez de, como decíamos, en vez de reaccionar humildemente y reconocer su pecado, ellos se hicieron enemigos a muerte del Señor Jesucristo. Y que Él vino a decirle la verdad, y quien vino a decir la verdad por su propio bienestar, para poder volverlos a Dios, para ponerlos en una relación correcta. Primero Dios tiene que decir las cosas como son, como está el hombre, de perdido, de extraviado. Y lo que fue así de verdad para los judíos, también es verdad para nosotros y para toda la humanidad y para toda la raza humana, porque somos una raza caída, caída, todo, desde el huerto del Edén, cuando allí Dios formó al hombre, a la mujer, y Dios creó una naturaleza, un entorno hermoso, perfecto, y lo, lo mejor de todo era que tenían una comunión cercana con Dios, cara a cara. Ahí estaba Dios,
haciendo resplandecer su rostro sobre nuestros primeros padres. Pero entró el pecado, la desobediencia al mandamiento de Dios. Dios había dado un mandamiento. Eva y Adán pecaron, desobedecieron. Y cuando pecaron, desobedecieron, lo primero que hizo Adán fue tener miedo y esconderse de la presencia de Dios. Y Dios castiga la desobediencia, la castiga mediante la maldición primero sobre la serpiente, sobre la tierra, hasta la tierra fue maldecida y el hombre fue sacado del huerto, separado de Dios. Dios apartó, quitó su rostro. Y luego, como nosotros, como descendencia de Adán, somos la raza caída, somos pecadores también nosotros. Hemos pecado, hemos pecado. Y si decimos, como lo dice en la primera carta de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Somos mentirosos. Si decimos que no tenemos, es decir, que no mora el pecado, no está dentro de nuestro ser. Claro que lo tenemos, el pecado, porque somos herencia, somos descendencia de, de, de Adán, pero también nosotros cometemos pecados y por lo tanto somos pecadores. Y si decimos, como dice también esa carta, si decimos que no hemos pecado, que no hemos cometido pecado, que no hemos pecado, eh, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, esa es la realidad, y por eso, tanto como para los judíos, como para nosotros, para toda la raza caída, ¿cierto? Estamos separados de Dios por causa del pecado, el pecado que es desobediencia a un Dios santo, a un Dios infinitamente santo, puro. Entonces, esa es nuestra realidad, maldición. Y la maldición es estar separado de Dios, separado esperando el castigo eterno, el infierno. Por eso Dios, en su misericordia, envía a su Hijo, y su Hijo viene a buscar y a salvar lo que se había perdido, es decir, a nosotros, pecadores perdidos. Y el Señor Jesucristo es el único ser santo que sí, el único que podía dar gloria a Dios, que Dios podía resplandecer su rostro sobre él. En el único en quien Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo todo contentamiento, tengo complacencia. ¿Por qué? Porque el Hijo decía, mi comida es hacer la voluntad del que envió y llevar a cabo su obra. También él decía, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Entonces, qué hermosa relación correcta, de comunión perfecta, íntima, de hijo a padre, de padre a hijo. Entonces, porque él podía decir, porque yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Eso era su delicia. Entonces, el Padre glorificando al Hijo, el Hijo glorificando al Padre, el Señor Jesucristo podía decir, porque yo he guardado los mandamientos. Él sí que los ha guardado, los ha creído, los ha cumplido, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, en su amor. Y eso es lo que al acusar a los judíos, que la palabra no estaba morando en ellos, no creían en el Señor Jesucristo, el enviado de Dios, y que no había amor de Dios en ellos. Por eso que Dios apartó su rostro de ellos y estaba la maldición. Entonces, el único que el Señor Jesucristo podía levantar su rostro al cielo y decirle Padre, llamarle Padre.
Padre, Padre. Así también al final, casi al final de su ministerio, de su vida, él puede decir, yo te he glorificado en la tierra, aquí en la tierra, en lo que él me envió, él día y noche, siempre continuamente glorificando el Hijo al Padre, agradándole en todo, haciendo su voluntad y mirando cara a cara, hijo a padre, padre, padre a hijo. Pero así, pero el Señor Jesucristo tenía una misión y era esa misión era hacerse cargo de esa maldición que había sobre nosotros. Era hacer volver a nosotros, las criaturas perdidas, la raza humana caída, volverla a una relación correcta con Dios, con su Creador, así como era en el principio en el huerto, cara a cara, el Creador y sus criaturas. Así, esa es la misión del Señor Jesucristo. Por eso, como nos dice en Lucas, cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba al Señor Jesucristo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, para ir a Jerusalén. Y en la profecía también se nos dice que puso su rostro como un pedernal, un rostro firme, decidido para ir a Jerusalén, a cumplir ese propósito por cual Dios le había enviado. Pero antes de ir a la cruz, al Calvario, él pasó por un huerto, un lugar muy querido por él, el huerto de Getsemaní. Y allí, como se nos dice en Mateo 26, 29, él yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Allí el Señor Jesucristo se postra en tierra sobre sí. Lo vemos que él siempre alzando sus ojos al cielo, pero esta vez él va, se postra sobre su rostro y él empieza a angustiarse de gran manera y entristecerse. Y dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y él empieza a sudar como grandes gotas de sangre, era su sudor, una angustia, un shock, un, una agonía, podríamos decir, física, fuerte. Ahí empiezan los sufrimientos, porque el Señor estaba sintiendo lo que era su misión, lo de ir y cumplir y quitar esa maldición que había sobre nosotros. Pero para poder quitarla, Él debía cargar con todo el pecado de nosotros, con todas nuestras ofensas a Dios, nuestras inmundicias, nuestros pecados, nuestras justicias que eran como trapos de inmundicia, con todo eso que es abominable a un Dios santo. El Señor Jesucristo debía cargarlo a Él. Y Él, sabiendo, conociendo que Dios es muy limpio para ver el mal, muy limpio de ojos, un Dios infinitamente santo, puro, no podía ver el pecado, el mal, lo aborrece. Y el Señor Jesucristo iba a hacer, hacer, hacerse pecado por nosotros. Iba a cargar, iba a ser nuestro sustituto, iba a ir él a ocupar el lugar que nosotros debíamos ocupar para sufrir el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, la muerte. Pero el Señor Jesucristo, Él vino a buscar y a salvarnos. Y el Señor Jesucristo, llegando a su hora, se entrega. Y los judíos que le odiaban, que le buscaban para apresarle, para matarle, allí lo tomaron y entre los hombres religiosos y los hombres militares de los romanos, allí estuvo el Señor Jesucristo siendo maltratado. Entonces, en primera parte de estos sufrimientos, de estos maltratos, le pusieron sobre su cabeza una corona de espinas,
espinas que le causaban dolor, sangramiento, y una caña en su mano derecha. Entonces, hincando la rodilla, le escarnecían, le decían: salve, rey de los judíos, burlándose de él, y además escupiéndole, escupiendo, y tomaban la caña y le pegaban en la cabeza. Y así le dieron puñetazos y le abofetaron, como nos explican los evangelios, ahí, Evangelio capítulo 26 de Mateo, y como decía la, la profecía en Isaías 56, decía: di mi cuerpo a los heridores y mi mejilla a los que me mesaban. Le arrancaban la barba, y no escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque allí el Señor Jesucristo, a él había dicho que él había de glorificar a su Padre, había de cumplir la obra para la cual había sido enviado, pero él, como dice la profecía, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Allí está el Señor Jesucristo sufriendo, sufriendo, y eso el profeta eh, se aplica a lo que decía en la profecía de Lamentaciones: nos conmueve cuantos pasáis por el camino, mirad y ver si no hay dolor como mi dolor, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Claro, porque estaba él siendo hecho pecado por nosotros, cargando el pecado de todos nosotros. El Señor Jesucristo lo cargó sobre su cuerpo eh, en el madero, y cuando él estaba sufriendo todas las terribles dolores físicos, las burlas, todo eso, eh, como se nos dice en Marcos 15:34, dice: cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, y hasta la hora novena, y cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué, Dios mío, por qué me has abandonado? El sol escondió, podríamos decirlo de alguna manera, escondió su rostro, escondió su rostro del, del Hijo de Dios, el Santo, allí, el más hermoso de los hijos de los hombres, sí, estaba ahí desfigurado, estaba hecho pecado por nosotros, estaba sufriendo allí, sangrando, eh, y sufriendo en su alma, y sufriendo también espiritualmente, porque él también decía, como decía en el Salmo, como nos hacen ver cómo lo que él podía estar sintiendo: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Esperé quien se compadeciese, no hubo nadie que se compadeciese él. Y consoladores, y ninguno halló. Entonces el Señor Jesucristo, abandonado por todos los suyos, por aquellos que vino y hizo tanto bien, abandonado. Pero lo más terrible todavía de estas consecuencias del pecado, por él ocupar nuestro lugar, soportando todo el dolor, todo el sufrimiento, el abandono de que había hecho tanto bien, que estaban allí entre todos mirando allí, y los soldados y todos riéndose y burlándose y castigándole. Está el desamparo de su padre. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío. Él había, Dios le había desamparado, había quitado su rostro sobre su hijo, en el cual resplandecía continuamente esa perfección, esa hermosura, esa santidad, esa comunión perfecta. Dios había dado la espalda a su hijo, había escondido su rostro, lo había desamparado. Pero ¿sabes por qué? Por nosotros, por todos nosotros, porque Dios dio la espalda a su hijo, que estaba hecho pecado, donde estaba el pecado por todos nosotros, y nos miró a nosotros, para mirarnos a nosotros, y puso su rostro sobre nosotros. Pero ¿sabes? Es sobre nosotros, sobre los pecadores arrepentidos. Allí brilla el rostro de Dios, allí resplandece el rostro de Dios.
allí se cumple la bendición, que Dios alza su rostro sobre ti y ponga en ti paz y tenga en ti misericordia. Pero un pecador arrepentido, uno que ha creído en su Hijo Jesucristo, que ha creído, que ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, habiéndose arrepentido de sus pecados, habiendo reconocido que estaba separado de Dios, que había una maldición y que el Señor Jesucristo, como dice en Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de nosotros, de la ley, nos redimió, nos rescató, nos liberó, nos quitó esa maldición de la ley. Él fue hecho por nosotros maldición, porque Dios mismo había dicho, maldito por Dios todo aquel que es colgado por un madero. Y así el Señor Jesucristo, Él fue nuestra maldición, fue nuestra versión. Porque, como dice también la 2 Corintios 5:9, nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, reconciliando, o sea, llevando a los hombres de vuelta a una relación correcta con Dios, cara a cara, de criatura a creador. Y todo aquel que recibe al Señor Jesucristo con fe, arrepentido de sus pecados, confesándole, recibiéndolo como Señor y Salvador, ¿cierto? Ahora le puede decir, Padre, Padre. Y el Padre nos dice, Hijo, Hijo, qué hermoso. Pero para eso tienes que creer en la obra de la cruz, en la persona del Señor Jesucristo, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y como dice las bienaventuranzas ahí en el Evangelio de Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero para ser limpio de corazón, el único que puede limpiar el corazón lleno de suciedad, de pecado, es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, allí Él cargó con mis pecados, con tus pecados, con todos nuestros pecados. Y Él murió, y Él murió, y su muerte es vida para nosotros, porque el Señor Jesucristo pagó el castigo, la paga del pecado es la muerte. Y Él la sufrió y Él murió. Y Él estuvo muerto, sepultado, pero Dios le resucitó. Y esa es, es la victoria, es la bendición para todo aquel que en Él cree. Ver a su Señor, ver a Cristo resucitado, ver sus marcas, sus señales, sus marcas, sus heridas, verle cara a cara, estar para siempre con Dios. Que Dios añada bendición, que puedas creer y recibir al Señor Jesucristo en tu corazón arrepentido de todos tus pecados. Que el Señor añada bendición. Muy bien, muchísimas gracias. Damos a nuestro hermano Jaime, quien nos ha dado esta primera parte de la predicación del Evangelio, un mensaje que es para todos. Vamos a dejar ahora a Marco Uribe, quien dará la segunda parte también, predicación del Evangelio, así que adelante, Marco. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Jaime, por la primera parte de esta reunión que nos lleva y que nos ha llevado a pensar, a meditar o a mirar a nuestro Señor Jesús, mirar a la cruz. Y el propósito de la predicación del Evangelio es ese. No hay otro propósito que mirar a la cruz, mirar el amor de Dios allí derramado en la persona del Señor Jesucristo. Y mirándole a Él y viendo la obra de la cruz, apropiándonos de esa obra maravillosa, podemos encontrar la redención, la remisión, el perdón de nuestros pecados. Como dice el profeta, Jehová carga en Él el pecado de todos nosotros. Y por su herida, por su llaga,
por su muerte en cruz, nosotros hemos sido curados. Y el Evangelio tiene ese propósito, que Cristo resplandezca, que la obra de cruz, la obra de la cruz sea anunciada. Y que el Señor nos libre, que el Señor nos perdone si tomamos esta palabra y esta enseñanza y vamos a otro mensaje que no es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Más aún la palabra de Dios dice que no hay otro Evangelio. Y si hay alguno que osara anunciar algo llamado el Evangelio, no centrado en la palabra de Dios, ni en las Escrituras, ni en la obra de la cruz, dice la palabra, el tal sea anatema. Y hay una maldición. Y esa es la responsabilidad nuestra. Cuando mi hermano habla, cuando continuamos hablando del Evangelio, de las Escrituras, tenemos esta responsabilidad de no desviarnos del mensaje principal. Mi hermano, en su porción que leyó, no vamos a esa lectura, pero vamos a tomar una porción, un versículo que él leyó allí en Juan 5, el versículo es el 39. Dice, escudriñad, mi hermano leyó, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hace un par de semanas, por una razón muy particular, tuve que ir a un supermercado, al cajero automático del supermercado, a hacer un retiro. Eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que ese cajero está justo al costado de la atención al cliente. Y mientras yo estaba haciendo el procedimiento, habían las dependientes, las que estaban encargadas, estaban conversando. Y estaban conversando, y al parecer estaban conversando de cosas que pueden ser de la filosofía, cosas que pueden ser del pensamiento, del conocimiento, de la trascendencia, y una le decía a la otra, mira, yo soy respetuoso de todas las enseñanzas. Nadie puede apropiarse la verdad. Más aún, dijo, la importancia es que todos pueden tomar la porción y lo que les plazca y apropiárselo así. Mientras se sienta bien, llenará su corazón. Entonces me llamó mucho la atención, porque también hablaban de la seguridad de la enseñanza. Entonces alguien dijo, bueno, ¿quién tiene la razón? En algo hay que creer, dijo otra. Y yo pensaba, entonces, yo decía, claro, si ellas están enfermas y van al médico, y el médico van por una enfermedad quizás un poco compleja, donde ellas no pueden conocer ni saber cosas. Y el médico va, la examina, le da unos exámenes y después le dice, usted tiene este diagnóstico. Y para este diagnóstico, este es el tratamiento. Y en este tratamiento, esta es la medicina que usted necesita. Entonces la pregunta es, ¿tomarán caso de esa información? Entonces el médico es el que tiene la información correcta, adecuada, por sobre el pensamiento de la paciente. Y si el médico es un buen médico, dará un diagnóstico acertado, y también, si es posible, dentro de la medida de lo posible, como dijo alguien, dará la solución al problema. Y saben que en el plano espiritual es exactamente igual. Si en el plano terrenal es necesario tener un fundamento para no andar
de pensamiento en pensamiento, en el plano espiritual, también hay un fundamento. Y la porción que mi hermano leyó y dijo, escudriñad. Hay una invitación a escudriñar, a tomar conocimiento, a saber, a comprender. ¿A comprender qué cosa? Escudriñad las escrituras o la palabra de Dios o la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Podemos decir, porque a vosotros os parece, dice, que en ella, es decir, en ella, en la palabra de Dios, está declarado, en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es el Señor el que está hablando. Y Juan es el que toma este testimonio y escribe. Juan, el discípulo amado. Juan, aquel discípulo que era de los más jóvenes en la época del Señor, y estuvo, y siguió al Señor, y escuchó al Señor, y observó al Señor. Y Juan, ya siendo un hombre anciano, escribe ese testimonio. Escribe el testimonio que nos lleva al Señor Jesús. Y en la época más o menos en que Juan escribe su evangelio, y cuando Juan escribe sus cartas, primera carta, segunda carta y tercera carta de Juan, es alrededor del año 85, 90 después de Cristo. Se habían levantado muchas herejías, se habían levantado muchos falsos maestros para contradecir que Jesús había venido en carne. Y Juan escribe sus cartas para volver a poner la mirada no en las filosofías, no en los falsos maestros, sino poner la mirada en Jesucristo. Y Juan escribe, vamos a leer unas porciones en relación a la vida eterna. Miren, primera de Juan, capítulo 1. Juan, para poner en orden, Juan, para poner un fundamento respecto de la eternidad, y que la eternidad descansa en Jesucristo. Él escribe y dice, lo que era desde el principio, la primera porción, el primer verso de primera de Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna. Aquí está, otra vez, esta porción, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan quiere poner la mirada no en las falsas doctrinas, no en aquellos que niegan la manifestación o la manifestación en carne del bendito Hijo de Dios, sino Juan quiere poner y volver la mirada en aquel de quien él dice, y esto os anunciamos. Esto es ciertísimamente, esto es verdad. Nuestros ojos le contemplaron. Nosotros lo hemos visto. Nosotros hemos oído. Y lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestros ojos, nuestras manos, y esto os anunciamos. Y esto es tocante, dice, al verbo de vida. ¿Por qué? Porque en él os anunciamos la vida eterna. La vida eterna. Qué preciosa expresión, la vida eterna. Juan escribe varias veces, usa esta expresión, la vida eterna.
creo que más de 40, 50 veces aparece en las Escrituras esta expresión. Y yo quiero llevarlos en los minutos que tenemos a 3 aspectos relacionados con la vida eterna. 3 aspectos. El primer aspecto, la vida eterna relacionada con el reino de Dios. El segundo aspecto, la vida eterna relacionada con el amor de Dios. Y el tercer aspecto, la vida eterna relacionada, como dice aquí en Primera de Juan, relacionada con Dios. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La vida eterna en relación al reino de Dios, en relación al amor de Dios y en relación a nuestro Dios único y verdadero. Vamos a leer porciones conocidas. Vamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 3, es una porción muy conocida. Allí está la entrevista, como dijo mi hermano Jaime. Ahora es la entrevista del Señor con un hombre religioso, a quien le revela algo acerca del reino de Dios y del nuevo nacimiento. Este hombre era un hombre religioso, un hombre principal, un hombre respetable, socialmente respetable. Quizás a la vista de los hombres irreprensible, porque a la vista de Dios todos los hombres somos pecadores. Pero quizás a la vista de los hombres este era un hombre maestro, un hombre bueno, pero el Señor le llama la atención a algo y le dice: Nicodemo, a pesar de que tú eres un gran maestro, a pesar de que tú eres un hombre enseñador de la palabra, a pesar de que tú eres un hombre que traza, y quizás trazas bien la palabra de verdad, pero hay algo que te falta. Necesitas nacer de nuevo. Eso es lo que dice en el versículo 7. Os es necesario nacer de nuevo. Pero Nicodemo, este nuevo nacimiento está relacionado con el reino de Dios. Y le dice a Nicodemo: Nicodemo, de cierto te digo, versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Versículo 5. Nicodemo, le dice el Señor, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La autoridad de la palabra de Dios, la autoridad de las Escrituras, la autoridad de la Biblia nos permiten hablar acerca del reino de Dios y acerca de la eternidad. ¿Cómo puedes ver el reino de Dios? ¿Cómo puedes entrar en el reino de Dios? Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Tal cual como estás, Nicodemo, no lo puedes hacer. No podrás ni ver ni podrás entrar en el reino de Dios si no naces de nuevo. Nacer de arriba, nacer de agua y del Espíritu, nacer por la palabra de Dios. Y el Señor, para dar respuesta a Nicodemo, lo lleva a un acontecimiento. Versículo 14. Bueno, el Señor le dijo a Nicodemo: si quieres ver el reino de Dios, si quieres entrar en el reino de Dios, Nicodemo, debes nacer de nuevo. Y querido amigo, tú que nos escuchas, si tú quieres entrar, si tú quieres ver, si tú quieres transportar tu vida a la eternidad con Dios, necesitas nacer de nuevo. Nicodemo dijo: o sea, ¿tendré que entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? ¿Cómo puede hacerse esto? Eso es imposible. Se nace una vez en esta vida terrenal
para disfrutar de esta vida terrenal, pero se nace de Dios para poder disfrutar de una eternidad con Dios. Dios ha puesto en el corazón, en la vida de los hombres, espíritu de eternidad. Tú, querido amigo que nos escuchas, tú eres un ser eterno. Tú vas rumbo a la eternidad. Tú vas en un viaje hacia la eternidad. Y ese viaje a la eternidad no se terminará con la muerte. Ya sea abruptamente, como un accidente que hubo aquí en Chihuayante hoy por la tarde, grande accidente, o por alguna enfermedad, o si la edad ya te alcanza a los 80, 90 años. Pero la muerte te sorprenderá. El Señor dijo por su palabra que la paga del pecado es muerte. Si el hombre muere por causa del pecado. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, lo que Dios da al pecador, a ti y a mí, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para tener vida eterna, el Señor explica a Nicodemo cómo se puede hacer. Nicodemo dijo, ¿cómo se puede hacer esto? Y el Señor le dijo a Nicodemo, yo te voy a explicar. Yo te voy a indicar. Vamos al versículo 14. Y como Moisés le dice, levantó la serpiente en el desierto. Mire, Nicodemo conocía muy bien esta historia. El pueblo había pecado. Dios envió serpientes ardientes que mordían. Y estas serpientes mordieron a mucho pueblo y mucho pueblo murió. Pero Dios dio un medio de salvación. Dios dio un medio de vida para el pueblo. Y es que Moisés debía hacerse un asta y poner en un asta, hacerse una serpiente de bronce, para que el pueblo mirara a la serpiente. Y todo aquel que miraba a la serpiente, todo aquel que había sido mordido y estaba con el veneno y estaba expuesto a la muerte, todo aquel que mirando con fe veía aquella serpiente ardiente en aquel mástil, entonces era liberado, era sanado. Había sido la instrucción de Dios. Y eso es lo que Nicodemo conocía muy bien, pero eso tenía un sentido espiritual. Y aquí está, explicándole el Señor a Nicodemo. Y como Moisés, Nicodemo, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí está la conexión, la vida eterna relacionada con el reino de Dios. Nicodemo, ¿quieres ver? ¿Quieres entrar en el reino de Dios? Necesitas nacer de nuevo. Pero para que esto sea posible, de la misma manera como Moisés levantó aquella serpiente en el desierto, el bendito Hijo de Dios, es necesario que el bendito Hijo de Dios sea levantado. Y esto nos lleva a la cruz. Esto nos lleva a aquel lugar donde el Señor Jesús fue suspendido entre el cielo y la tierra, donde Jehová carga en él el pecado de todos nosotros. Y como él, cual cordero, sin mancha y sin contaminación alguna, es cargado con nuestros pecados, porque él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de esta misma manera como él ha sido levantado, para que todo aquel que en él cree, y aquí está el paralelo entre la serpiente, el israelita que era mordido por la serpiente y miraba aquella serpiente de bronce en aquel mástil, era sanado, era liberado y volvía a tener vida. Así también, cuando el pecador
que ha sido mordido por la serpiente de Satanás, por la serpiente que impone su veneno, y el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, y ese veneno se llama pecado, que está en usted, que está en mí. Cuando hemos sido mordidos por aquella serpiente y miramos a la cruz, miramos al Hijo bendito de Dios levantado en aquella cruz, dice la palabra, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire qué precioso. La vida eterna tiene que ver con no perderse. La vida eterna tiene que ver con ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. Y para que esto sea posible, Dios estableció la cruz de Cristo como el medio, como el fundamento para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, nuevamente la misma expresión, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aquí en esta porción nos lleva al versículo más conocido, más leído, quizás más memorizado por toda la cristiandad. Puesta en grandes letreros, en estadios, en teatros, en las calles, en informativos. Juan 3:16. Oh, qué bello texto es. Y esta porción y este pasaje nos lleva al amor de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera, dice esta porción, sin medida el amor de Dios, tan alto es, tan profundo es, tan ancho es, que no lo puedo encapsular porque Dios es eterno y Dios es infinito. No lo puedo limitar, pero Dios es amor. Y Dios muestra su amor para con nosotros. Y porque de tal manera nos amó, que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio a la muerte, lo dio a la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna en relación al reino de Dios y la vida eterna relacionada con el amor de Dios. Juan 17, y con esto vamos a terminar. Juan 17. Y la última porción nos lleva a la vida eterna relacionada con Dios. Dice, versículo 3, Juan 17, 3. ¿Se acuerda lo que leímos? Juan había escrito su carta para fundamentar, para hablar de Jesús, para hablar del testimonio y que en él estaba la vida. Y esta vida era luz para los hombres. Dice Juan 17, 3, y esta es la vida eterna. ¿Quieres tener la vida eterna? ¿Quieres entrar en la vida eterna? ¿Quieres tu vida terrenal relacionarla con la vida eterna, la vida de Dios? Aquí hay un ingrediente fundamental. No lo puedes dejar fuera. No puedes dejar fuera de la ecuación de la vida eterna. ¿A quién? Mire, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
la vida eterna en relación al conocimiento del único Dios verdadero. ¿Conoces tú al único Dios verdadero? Dios es trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero un solo Dios. Tres personas distintas que disfrutan de la misma sustancia, disfrutan de la misma esencia. Dios, Dios único y verdadero. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Tres personas distintas, un solo Dios. La ecuación no es 1 más 1 más 1. No es Dios el Padre, más Dios el Hijo, más Dios el Espíritu Santo, porque serían tres dioses ahí, si uno lo suma. No, es el producto algebraico. 1 por 1 por 1. 1 por 1 por 1 da 1. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a quien la ley decía que debemos amar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a Jesucristo. No puedes dejar al Dios eterno fuera. No puedes dejar al Señor Jesucristo fuera. Y esta es la vida eterna. Sin Dios, sin Jesucristo, no hay vida eterna. Sin Dios, sin Jesucristo, no hay salvación. Sin la obra de la cruz, no hay perdón. Y este es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y todo aquel que en él cree, y este es el Evangelio, todo aquel que en él cree tiene vida eterna. No vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Y vuelvo a leer el versículo de Romanos, el capítulo 6, y con esto termino. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora en nuestros corazones. Vamos a orar para terminar nuestra reunión. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias porque en Él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. Te damos gracias porque el Señor dijo: escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí, y en ella os parece que tenéis la vida eterna. Oh nuestro Dios, rogamos para que nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros conocidos puedan disfrutar en este tiempo presente de una salvación tan grande. Puedan disfrutar en este tiempo presente y por toda la eternidad de vida eterna en Cristo Jesús. Que puedan disfrutar de nuestro Señor Jesucristo. Que puedan disfrutar de la palabra de Dios. Gracias, Padre, por la doble presentación de tu palabra, del Evangelio, y queremos dejar esta palabra para la bendición tuya en el corazón de nuestros auditores, de nuestros amigos y también de nuestros hermanos que han estado escuchando, para que todos juntos recibamos la bendición de estar oyendo tu voz y siguiendo la enseñanza de las Escrituras. Te damos gracias, nuestro Padre. Bendice esta reunión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.